¡Esto es Esparta! Quiero comenzar agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad que se me está dando, como ya recalqué tercera vez. Y en esta ocasión, pues les traigo el curso de diseño y análisis en voladura, tajo abierto y carreteras con los software JK Simblas, Smith Desktop y MyPlan. Entonces, con eso también agradecer a la empresa Alain por hacer el esfuerzo de traer este curso, al ingeniero Jim y a todos los que han hecho posible esta colección, a ustedes también participantes que eh, sin esto, pues sin ustedes no sería posible, ¿no? Eso sería, vamos a comenzar de lleno porque el temario es bastante corto y el tema que vamos a tocar es muy amplio. Listo, para comenzar, ¿ya? Yo quiero darles una reflexión sobre ¿ya? Y quiero hacerles esta reflexión porque el tema de voladura es un tema muy amplio y las perspectivas que existen hoy, ¿ya? Todo lo que existe hoy en día, todo es diferente y a la vez válido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo quiero darles a conocer lo siguiente. Ya no sé si han visto esta película. Es una película muy antigua que yo también la he visto de niño con mi hermano. Y es la película este, Retroceder nunca y rendir jamás, en latín. O no retreat nor surrender en inglés, bueno. Entonces, es una película a ver, que trata de un pata, ¿no? El Johnny, creo que es Johnny. Y que a pesar de las adversidades, porque él le gusta mucho lo que son las artes marciales, pero se enfrenta a adversidades donde ese sueño de ser un luchador se ve truncado, se ve dificultado. Y entonces, porque su papá hay tantas cosas que vivió y finalmente incluso le hacían bullying, bueno, un bullying bien cruel, ¿no? Entonces, en ese sentido, él pide pues ayuda a Bruce Lee, ¿no? Al Lee Dayer que dice ahí. Y específicamente quiero centrarme en esta escena, ¿no? Cuando él viene y le dice lo siguiente, ¿no? Le dice que él tiene dos vasos, ¿no? El vaso que es en cristalino, que tenía agua, pues es el conocimiento que tiene. Y entonces, yo sé que hasta este punto, muchos ya tienen conocimiento de voladura, ya tienen experiencia, ya, yo sé que ya tienen. Entonces, lo que yo he venido a ustedes, lo que yo les traigo, no viene a descalificar nada de lo que han aprendido, ni a, ni a chocar con teorías ya establecidas, con procedimientos ya establecidos, nada. Simplemente yo vengo a sumarles a ustedes, a sumarles como yo he aprendido lo que es voladura. Todo lo que yo aprendí los voy a dar. Entonces, en ese sentido, pues también agradecer a la empresa EXA porque yo he aprendido de EXA. Todos los conocimientos que me ha dado, toda la preparación que me ha sido en EXA. Ya, entonces, lo que sí les voy a pedir es que no tengan prejuicio de eso, ¿no? O sea, si algo choca con lo que yo les voy a decir, simplemente no va a restar lo que ustedes saben. Siempre saber algo más es importante. Entonces yo les ofrezco igual que ellos un conocimiento diferente, nada más. Un conocimiento. Y lo que ustedes saben, no les digo que lo voten, no desechen, nada. No les voy a decir que es incorrecto. Simplemente háganlo a un lado por este tiempo. ¿Listo? Entonces, yo solo vengo a sumar. Y una mente sin perjuicios, porque sin prejuicios siempre aprende. Entonces, una mente sin prejuicios es como una mente así en blanco, como ese vaso vacío. Entonces, eso les voy a pedir. Entonces, yo sé que muchos ya saben lo que es en voladura, sino que expresarles cómo yo me desarrollado en ese campo, cómo he visto varias dimensiones he visto. ¿Yo? A mí me tocó pasar de una dimensión de una mina convencional, por así decirlo, convencional, ya, de una pequeña minería donde la voladura era pirotécnico no élfico, ¿no? Entonces era bastante convencional
y me chocó mucho ir a la gran minería porque es el otro extremo, ¿ya? La gran minería es, es la élite, porque es la tecnología así, en grindes. No vamos a ver así, en mejor tecnología eso no vamos a ver. Lo vamos a ver siempre en gran minería, siempre lo vamos a ver. Y mucho en el campo de voladura ha experimentado muchos cambios en el tiempo. Y hoy en día ha avanzado muchísimo, ¿no? Incluso lo que yo he visto, ya hay cosas que ya se están desechando y hay cosas que se están agregando, ¿no? Pero hay muchas cosas que se han quedado atrás y se siguen aplicando. Son clásicas. Los fundamentos siempre van a estar ahí, ¿ya? Ya lo que sí les voy a pedir encarecidamente es que tengan dos cosas. Ya, este curso es un poco diferente a los que he dictado anteriormente. Es un curso bastante interactivo, ¿ya? Yo les voy a pedir que ustedes, detrás de esta pantalla, ustedes tienen una laptop, eh, traten de participar o si no posible en los silencio, empiecen a hacer lo que estoy haciendo, no prueben lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, para ello, tengan su calculadora científica a la mano y una nota de apuntes, ¿ya? Para que ustedes puedan, como dice la metodología dada, se van a activar. Si ustedes se meten de lleno ahí, el curso van a aprender mucho más, porque es un curso de diseño y el diseño requiere principios básicos. Ya, entonces siempre tengan la mano porque este curso va a tratar de eso, cálculo, diseño. El diseño necesita cálculo y después análisis. De análisis, retroalimentación, cálculo, diseño, y es el mismo proceso. Es iterativo. Entonces necesitamos de, de esa interacción porque tal vez ya han visto el método RH, ¿no? Pero y hay otros métodos también, ¿no? Pero en el curso, en el tema de voladura siempre vamos a estar interactuando, o sea, no es fijo el diseño de la malla, siempre va a estar cambiando. Y vayan donde vayan, van a ser contextos diferentes, ya les he dicho. Ya son extremos muy distintos, ¿ya? No es lo mismo trabajar en una empresa especializada como EXA, en una Orica, y después trabajar en una cantera, ¿no? Metálica o un movimiento de tierra, como ustedes vean. Entonces no es lo mismo, ¿ya? Entonces lo que yo les decía, ¿no? Lo que ustedes saben en gran minería no lo van a poder aplicar en pequeña minería, ni en canteras, ni movimiento de tierras. Todo lo que ustedes saben ahí no lo van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque se utilizan otros materiales. Es altamente tecnificada la gran minería. Son otros conceptos. ¿Y por qué no voy a poder aplicarlo acá? Porque no hay presupuesto. No se tiene la cantidad de inversión que tiene gran minería. Ya no vamos a tener lo mismo. Sin embargo, sus principios básicos sí voy a poder llevarlo acá. Pero lo demás no. Lo demás es diferente. No es lo mismo la voladura electrónica que la voladura pirotécnica, ¿no? Convencional, no es lo mismo. ¿Ya? Son cosas muy distintas. Entonces, en ese sentido también darles que nosotros no vamos a hacer lo que es voladura electrónica, ¿no? No va dirigido a eso porque la voladura, si ustedes saben estos principios que yo les voy a enseñar, les va a ser muy fácil de entender la voladura electrónica, porque de eso parte, porque es la programación parte del fundamento, entonces lo van a aprender muy fácil, pero siempre es más desafiante lo que es el convencional, ¿ya? Porque esto ya, muchas cosas ya están hechas, ¿no? Listo, entonces dicho eso, vamos a entrar a lo que es perforación y voladura en superficie, ¿ya? El campo de voladura es muy amplio, no es lo mismo también subterráneo, ¿ya? Subterráneo es otro tema. Te van a servir algunas cosas, sí, pero tienes que tener otras teorías, ¿no? Teoría de Ryan Hall, incluso su curso es un poco distinto, ¿no?
Sus tipos de salidas son distintos, sus aplicaciones son muy distintas. Ya en ese sentido, también aclarar ese campo, ¿no? Delimitar lo que es solamente superficie, que vamos a ver tajo abierto, canteras no metálicas y carreteras. Listo. Empezamos sin más demoras. ¿Cuándo se lleva a cabo esta actividad de perforación? Ya, lo primero que se hace es la perforación. Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo? Una vez que hayas definido el sector a perforar. Puede ser un polígono de corte, un proyecto, puede ser un corte para carretera, para movimiento de tierra. Entonces, y hay algo muy importante, debe haber un acceso a ese sector de trabajo. Y si es posible, si es una voladura anterior, debe haber trabajo, ¿no? Sobre la plataforma, ¿no? Debe haber un tractor que haga posible el nivel de la plataforma. Ya como vemos acá, ¿no? El área debe estar despejada y libre para poder yo ubicar mi perforador. Entonces, una vez hecho, yo pongo mi perforador en posición y inicia la operación. Ahí inicia lo que es perforación. ¿Qué se hace? Finalmente, o sea, de forma precisa, es agujerar la roca. ¿Para qué vas a agujerar? Porque queremos remover un material que está ahí. Entonces, de manera técnica, es que nosotros vamos a poner nuestra malla de perforación, ¿de acuerdo? Con especificaciones técnicas ya establecidas. Eso es lo que eso es lo que se va a hacer. ¿Ya? ¿Con qué se hace? La operación de perforación se hace con perforadoras, pueden ser rotativas, como estas tricónicas de acá, ya su pastillas tricónicas, o pueden ser, pues, las perforadoras rotopercusoras, ¿no? Que son de dos tipos. Ya las rotopercusoras son de dos tipos, de martillo cabeza, como este de acá, y el martillo de fondo, ¿ya? Martillo cabeza, como este trash drill, o martillo fondo, que no lo tengo en la foto, vamos a verlo más adelante, un martillo fondo, ¿ya? Debo saber, y eso es importante, ¿no? De ese tema de perforación, ¿no? Saber qué perforadora estoy utilizando es importante saber también, ¿ya? Depende de mi operación también, ¿no? Ya no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, entonces, yo debo seleccionar mi perforador de acuerdo a la envergadura de mi proyecto y, por ende, también las características de la mina, las físicas, las geométricas, operacionales, todo lo que tenga que ver con mi mina. Listo. Esa perforada debe estar acorde a mi operación. Yo no voy a usar una perforadora tricónica rotativa para una cantera pequeña, ¿no? No, yo no voy a usar, ¿no? La inversión, el CAPEX es muy alto, ¿ya? Y también mi burro en todo eso, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Entonces debe estar acorde a la realidad de... Entonces, ¿cómo se hace, no? ¿Qué es lo que pasa? El operador posiciona su equipo en los puntos especificados, la malla, ¿ya? Lo que vamos a llamar acá patrón de voladura, de en adelante, ¿ya? El dibujo o patrón o el blast pattern, ¿ya? Como llama el software. Entonces, una vez fijado, el equipo comienza la operación, ¿no? La cual básicamente consta del apoyo del biotrino sobre el terreno, ¿no? Se depende también de la perforadora, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, esta es una perforadora de martillo fondo y esta es una perforadora de martillo cabeza. Entonces, acá necesitas un ayudante. Lo que va a hacer el ayudante acá en este traje va a pisar un poco, así como en la subterránea, y el perforador va a empezar, ¿no? A perforar de acuerdo a ¿no? A tu exposición de tu perforador. No puede ser rotopercusivo como este de acá, o como los otros pueden ser pues, por pull down, ¿no? Empuje, ¿no? O este de acá no necesita, ¿no? Usted no necesita apoyo, solo uno no opera, ¿no? Y acá necesitas cambiar barras incluso acá, ¿no? Tiene el ayudante, tiene que venir, tiene que cambiar la barra, poner acá. Aquí no, ya, aquí no, aquí es automático, rotan las barras ahí, tiene portabarras.
Y tú es, digamos, el más chanchito, por así decirlo, ¿ya? Que casi ya no se utiliza mucho estos perforadores. He visto en la actualidad ya un poco lo usan. Usan más estos de acá, ¿no? Con cabina, ¿no? Así sea martillo cabeza. A ver, ¿cuál es el costo de perforar? Bueno, mm, el costo va a depender de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la dureza de la roca, porque la dureza de la roca va a influir en la velocidad de perforación. Ya la presencia de estructuras también, porque nos puede exigir mallas más pequeñas. ¿Ya? La calidad de los talados también a veces es importante. Casi no se usa recubrimientos en lo que es blast holes. Nunca he visto casi. En diamantinos sí se usan los case, pero acá muy poco, ¿no? Aún así, a ver, en lo que es subterráneo, talados largos se usa tubos de PVC, ¿no? Entonces, pues en este acá, lo que puede ser en talados pequeños puedes tapar, pero en lo que ya son de diámetros grandes, a veces se tapan, pues, ¿no? Cuando son profundos se hacen taladros chinos o taladros cortos y estos necesitan, ¿qué necesitan? Reperforar, ¿no? De acuerdo a su procedimiento escrito. Ya no, antes nosotros en EXA, nosotros cargábamos los taladros chinos con gogo, porque no entraba el booster. Entonces, pero ahora ya está prohibido, ya no, ya no se hace también. En algunas minas he visto todavía, pero ya no ya, está prohibido. ¿Por qué está prohibido los talleres? Porque la roca puede moverse y puede cortar, el tren de transmisión puede cortar. Entonces, eso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un TQ, un tiro cortado. Entonces, eso no va a ser eso. Entonces, otra cosa que va a ser el mantenimiento de los equipos también, la calidad de terreno que tenemos, ¿no? Y también la calidad de los operadores, que es muy importante también. Ya quién opera el equipo también es importante. Entonces, ¿cómo están los costos? Más o menos el costo de perforación fluctúa entre 10 a 15% del costo global del proceso de minado y primero se mide en dólares por metro perforado y luego se pasa al costo unitario de dólares por tonelada. Es lo más importante. Entonces, esta fluctuación va a variar de acuerdo a tu envergadura, ¿no? Incluso este costo puede ser más alto todavía, en minas pequeñas va a ser más alto, ya porque tu CAPEX ha sido muy bajo, o sea, muy bajo, ¿no? Por lo tanto, tu OPEX es un poco más alto, ya. ¿Listo? Dicho eso, empecemos el diseño. Ya yo voy a empezar por este tema porque yo creo que se entienda, ¿no? El principio de esto, porque vamos a partir desde este punto, es nuestro punto de partida, desde el diseño, por eso es diseño, ¿de acuerdo? Entonces debemos entender una nomenclatura de una malla de voladura, ya, atajo abierto en superficie, si ustedes ven. Todas las, todas las, casi la mayoría de la voladura de superficie se realiza así en bancos, la mayoría. Les estaba comentando que hay una forma de breasting, ¿no? Ya en caso de terrenos bastante muy empinados, ya se saca un área y se hace breasting. Pero tampoco es muy recomendable ese breasting, ¿no? El terreno tiene que ser relativamente suelto, porque se nos puede quedar roca colgada. Entonces, no es tan recomendable el breasting, ¿no? Para ciertos puntos sí, ¿no? Se hace el breasting, pero generalmente es este de acá, en bancos. ¿Listo? Para ello debemos entender los parámetros de diseño que se tienen. Tenemos los geométricos, como son la altura, el largo, el ancho del banco. Y sí, también la disposición de caras libres que tenemos. A veces, como les decía también, no vamos a tener cara libre. Solamente vamos a tener una de acá, ¿no? Porque en superficie tenemos como mínimo dos, ¿no? Es lo que dice el principio teórico. Pero a veces no vamos a tener solamente uno. Entonces, ahí ya
vamos a jalar un poquito lo que es subterránea, ¿no? Un poquito los principios de eso. Pero son raros, ¿no? Pero generalmente solamente es un disparo de eso, después todo es así. Después tenemos los parámetros de perforación, que tienen que ver el diámetro del taladro, la longitud del taladro, la malla y todo esto de acá, ¿no? Ya que tenemos el espaciamiento, el burde, la sobreperforación, la longitud de carga, la longitud de taco, ya. Eso es lo que tenemos en perforación, ¿no? Pero principalmente en perforación, ¿qué es lo que nos interesa? El diámetro de la broca, la longitud del taladro total, por eso incluye eso de perforación, y el tipo de malla que vamos a hacer. Va a ser cuadrada, rectangular, triangular. Otra cosa que tenemos que denomina es de carga o el explosivo. Tenemos la densidad de carga lineal, la columna explosiva, longitud de carga, ¿no? Longitud de taco, que sí influye en lo que es la carga, ¿no? Eso influye, eso tiene que ver más con el tema de explosivo, por eso está en el de carga. Y por supuesto las creencias fisioquímicas del explosivo, como por ejemplo, si es resistente al agua, su friabilidad, su viscosidad en caso de emulsiones, ya, y otras cosas, ¿no? Que tiene lo que es las características de un explosivo. Y otra cosa es el timing de tiempo, por ejemplo, los retardos entre taladros y entre filas, ¿no? De los taladros. Y por supuesto, eso engloba lo que es la secuencia de salida. ¿Ya qué tipo de secuencia de salida vamos a hacer? Eso va a depender mucho de mi timing. Entonces, empezamos con los parámetros de una malla de perforación. Lo que necesita saber el perforista. Número uno, el diámetro del taladro, como les decía, ¿no? ¿Qué es el diámetro? Es esta sección acá, ¿no? Esta acá circular con profundidad cilíndrica, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo quiero partir de este punto, ¿no? Para nosotros empezar un proyecto, debemos seleccionar qué diámetro vamos a tener. Y el diámetro repercute sobre lo que es la especificación del equipo de perforación y por ende la envergadura del proyecto. Si yo voy a tener una envergadura grande, no voy a usar talados pues, de 3, 5 pulgadas, ni de 6, porque necesito mayor volumen, debo mover mayor volumen. Entonces, de eso es lo que va a depender mi diámetro. Y si yo selecciono el diámetro, voy a poder seleccionar mi burde. Entonces, ¿de qué depende seleccionar mi diámetro óptimo? De la altura de banco proyectada. ¿Ya? De la altura de banco ya nos va a decir qué tipo de proyecto tenemos. La envergadura de las voladuras a realizar, porque eso, la envergadura depende de cuánto material necesito por día, la planta cuánto necesita y cuánto necesito remover en desmonte. Luego tenemos la disponibilidad y aplicabilidad del equipo de perforación en el trabajo proyectado, ¿no? Una tricónica, por ejemplo, usa lo que es electricidad, ¿ya? Y son 10.000 volts. Entonces yo debo tener esa posibilidad de aplicar, y si no tengo esa posibilidad, debo usar otra tecnología, ya no la electricidad. Bueno, la electricidad es muy barata, ya lo que es diésel sería muy caro. Ya en ese sentido no es así, ¿no? Por ejemplo, los DTH o los rotopercusores, pues, son independientes, ¿no? No requieren de esa electricidad, no son de diésel. Entonces, eso también va a ser importante. Y acá también es importante decir si yo voy a elegir un martillo cabeza o un martillo fondo. ¿Cuándo elijo eso? Cuando yo elijo una perforadora para martillo cabeza y cuando elijo una perforadora para martillo fondo.
Eso tengo que ver en la vida que vamos a hablar más adelante. Entonces, es importante tener en consideración lo siguiente. Listo, dos extremos. El taladro pequeño, de diámetro pequeño, y el taladro de diámetro grande. ¿Listo? Son muy diferentes ambos extremos. El pequeño, por ejemplo, nos va a permitir hacer voladuras selectivas. Cuando dicen selectivas, nos va a permitir que no haya dilución o discrepar áreas. Como si tenemos una falla, por ejemplo, vamos a poder esquivar eso, ya porque vamos a tener una malla más pequeña. ¿Listo? Asimismo, pues, eh, vamos a tener un mejor costo distribuido, que va desde el mayor costo en los accesorios. No. Pero ese tema, este es un tema muy amplio que les voy a dar en el libro, a un detalle sobre esto, ¿no? Entonces, un pequeño, pues un taladro pequeño, no vamos a tener una envergadura muy grande, pues en nuestro avance, la disponibilidad de este equipo va a ser muy, muy corta, ¿no? O sea, para hacer mallas grandes voy a necesitar más equipos, ¿ya? Pero mi fragmentación va a ser bien menuda. Si yo quiero una fragmentación uniforme y menuda, siempre debo optar por diámetros de tamaño pequeño, siempre. Y lo contrario es el grande, ¿ya? Y en lo que es costo, ya una voladura no entra mucho a lo que es longitud de carga, ¿no? Nuestro, nuestra cantidad de explosivo por talado no va a ser mucho, porque nuestra densidad de carga lineal va a ser pequeña, va a ser, no sé, del orden de 40 kilogramos por taladro. Entonces eso nos va a permitir que el costo, incluso con los accesorios, sean parejos, ¿no? Más o menos 40, 60. Y en subterráneo muchas veces los accesorios son más caros. Ya yo una vez discutía con unos compañeros de la facultad, ya que ellos decían, ¿no?, que en subterránea el costo es más en accesorios, no en agentes de voladura. Y tienen razón, porque el consumo de agentes de voladura es muy pequeño, muy corto. En diámetros de subterráneo es mucho más pequeño todavía. Ya, en cambio, yo les decía que en tajo abierto la realidad es muy diferente. Ya el consumo de agentes, el mayor costo es en agentes de voladura. ¿Por qué? Porque los diámetros de taladro son absurdamente grandes. Y el orden es de 800 kilogramos por taladro, ¿no? Más. Y si tú haces un diagrama de Pareto, pues el 95% del costo es en agentes de voladura. En cambio, accesorios es lo más barato que puedes tener. O sea, la influencia siempre va a estar en agentes de voladura. De que viene el uso de cámaras de aire o los explosivos ¿no? Los emulsificantes, ¿no? Eh, que se pongan. De ahí viene eso, ¿no? Entonces, en lo que es, tenemos el taladro grande, pues nuestra envergadura va a ser mucho mayor, ¿no? Vamos a poder sacar una mayor cantidad de material, pero nuestra fragmentación no va a ser tan menuda. Vamos a tener diámetros o fragmentos mucho más grandes y eso a veces nos va a incurrir en lo que es bolones. Y si no hacemos una buena proyección, pues vamos a tener bolones, incluso en el taco. Entonces, no es tan... Incluso vamos a tener presencia de finos, ¿no? Vamos a tener muchos extremos, una variabilidad muy grande. Lo que es dice Cunningham, ¿no? El índice de uniformidad va a ser muy variable, ¿no? Menor de 1,5, ¿no? Entonces, algo muy importante también que debemos tener a seleccionar nuestro taladro es que el BOD de nuestro explosivo varía conforme al diámetro de mi taladro. ¿Ya? De ahí no es lo mismo, no va a ser lo mismo
el de 3 pulgadas que el de 4, no va a ser para nada lo mismo. El veo, como pueden ver, hay un cambio. Puede ser 76 milímetros, tiene solamente 3200, incluso puede tener 2800. Es un examen más o menos de menor este, ¿no? Y en cambio estos pues van aumentando, ¿no? Y eso es importante, porque voy a poder reducir mi consumo de agente de voladura, ¿no? Y por lo tanto voy a poder romper mayor rocas más duras, ¿no? Pero va a incluir mayor el costo. ¿Listo? O sea, esto es importante tener ya en cuenta ya, porque no van a cometer el error de decir, ¿cuánto es la velocidad de detonación del ANFO? Ah, es 2800. Eso no es constante, ¿no? En minas grandes hay lo que son pruebas de BOD, se hace pruebas de BOD. Entonces, no es, ¿no? Es una mentira decir que es. O sea, de ahí también hay una propiedad, que es el diámetro crítico de un explosivo. Ya. Los explosivos tienen diámetros críticos, por donde el cual ya no detonan o deflagran. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, hay hidrogeles o slurries, ¿no? Que, por ejemplo, ya a los menor a 3 pulgadas ya no deflagran, ¿no? Y nosotros teníamos el Quantex que también deflagraba, ¿ya? Menor de 3 ya no detonaba, ya por gusto, no detona el explosivo. Eso es importante tener. Entonces, debe tener el diámetro crítico, saber qué explosivo voy a utilizar. Entonces, el primer parámetro de diseño que nosotros tenemos dentro de esto, porque esto es un tema ya de selección, de criterio, de proyecto, de todo esto, ya de aquí empieza a tallar la función del ingeniero. Y lo primero que vamos a calcular lo que es el burden. ¿Qué es el burden? El burden es esta distancia acá, que tenemos de la cara libre hacia la primera fila de taladros. Burden. Y también la distancia entre fila y fila de taladros. Eso es el burden. ¿Ya? Ese es el burden. Y algo que pueden decir es que puede ser perpendicular a la cara libre cercana. Ahora, si tenemos dos caras libres, ¿qué pasaría si yo tengo dos caras libres? Cualquiera puede ser burden, en cualquier sentido, ¿no? Pueden especificar en el patrón de evaluador cualquiera. Si tenemos mallas regulares, pues va a ser más fácil, ¿no? Identificar. Entonces, este parámetro es el más determinante, ya, en lo que es voladura. Y depende del diámetro del taladro y las propiedades de la roca y también del explosivo en lo que es RH. ¿De acuerdo? Recordemos que es la distancia entre la cara libre, perpendicular a la cara libre, o la distancia entre las filas de cada taladro. Ahora, hay otros términos actualmente también, o sea, o siempre había, ¿no? El burden real, yo no utilizo mucho esos términos, ¿ya? Para mí hay un solo burden, y es este burden nomás. Yo sé que hay otros burden, ¿no? Que dicen hoy que el burden real, cuando sale el disparo en el time. Yo no me gusta ahí complicarme mucho, ¿ya? Para mí simplemente es el burden y ya está, ¿no? Entonces, de acuerdo al cálculo de burden según RH, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí les voy a pedir que me sigan con su hoja y su calculadora. ¿Listo? Porque ya vamos a empezar, porque de aquí empezamos a calcular y nos vamos al software. ¿Listo? Entonces, la fórmula de RH, aquí es una fórmula modificada, que yo la he modificado para mi libro de voladura. Yo uso de acá, ¿no? Es poco diferente, ¿no? No me acuerdo la original, la verdad. Yo uso siempre esto desde allá, se me quedó esto de acá. Creo que es entre 12, que está en pulgadas, algo así, ¿no? Entonces, para mí el burden es el KB por el diámetro del taladro entre la constante 39,36 y el burden me va a dar en metros. Tu diámetro lo pones en pulgadas y tu constante se elige de acuerdo a este cuadro de acá. Lo que les decía la otra vez también, para mí RH
es un tipo pues genial, ¿no? Yo tenía un amigo ahí en la facultad también, que le gustaba mucho lo que es subterráneo y también RH, ¿no? Yo también siempre fui del partido de RH porque me pareció la fórmula más simple, más práctica de utilizar. Con esto no quiere decir que sea la mejor, ¿no? Puede haber para determinados casos, puede utilizarse otras, ¿no? Pero les decía también que RH, antes de él había alguien que ha simplificado el cálculo con BODs. Y este señor vino, no, este está muy complicado. Hagamos esto, dice, lo hace, lo que es RH. Y es muy compatible con el índice de volatilidad de Cunningham y Kurzweil. Es altamente compatible. ¿Listo? RH es muy compatible respecto a eso. Por eso me gusta, es fácil de retroalimentar. Entonces, de acuerdo, tenemos en lo que es columnas, tenemos lo que es el clase de roca, tenemos en blanda, media y dura. Y en explosivo hay un cruce, ¿no? Tenemos de baja densidad, densidad media y de alta densidad. ¿Listo? Sin embargo, también uso el cálculo de Burden, la modificada por López Jimeno, que es esta de acá. Pero lo uso como un patrón de control, no lo uso específicamente para diseño. A mí no me gusta mucho esta fórmula porque no te da valores realmente buenos. No, no me gusta. Y especialmente cuando vas aumentando ya los diámetros de talado, ya esto ya como que va perdiendo su valor. Sin embargo, me da un punto un extremo me da, que es lo que no puedo hacer. Y si lo uso, no sé, para eso, para que ponga ese límite. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, tenemos una constante por el diámetro. Tenemos acá una fórmula de extensión, ¿no? Que es la densidad del explosivo por su BOD al cuadrado, entre esta constante de acá. Eso es lo que hace, ¿no? Lo que es López Jimeno. Esto es también un explosivo, una constante, ¿no? Una densidad también general y una densidad de tu roca, ¿no? Le pones la fórmula de acá. Dicho eso, procedamos a calcular. Una mina decidió utilizar un diámetro de lado de 9,7 octavos, una fracción mixta. La altura de banco es de 10 metros. Calcula el burden para el mineral, sabiendo que la densidad de la roca es 2,40 toneladas por metro cúbico. Y el explosivo a utilizar será ANFO, con una densidad de 0,85 gramos por centímetro cúbico y un BOD de 4.400 metros por segundo. Listo. ¿Cómo calculamos eso? Pues usando la fórmula de Resch, lo que es KB por el diámetro entre 39,36. Entonces, ¿cómo selecciono yo esto? Primero tengo que seleccionar su constante KB, ¿no? La constante KB, que es esta de acá. Entonces debo hacer un cruce diciendo que tengo un explosivo de baja densidad, ¿de acuerdo? Y una roca 2,4 más o menos que se puede tomar como un medio. Densidad de rocas. Generalmente, a ver, yo llevo esto no es un principio, ¿vale? ¿No? Pero menor a 2,10 yo lo considero baja, ¿ya? Porque la densidad es la cohesión también, ¿no? Mientras más cohesionado sea tu roca, más alto va a ser tu densidad. Entonces, tiene una densidad baja, quiere decir que tiene baja cohesión. Ya entonces 2,40, hasta 2,10 roca media. Mayor a 2,50 lo considero duro. Ya esto no es
como les dije, un principio así, ¿no? Ya, no es un principio, pero más o menos es mi guía para mí, que ustedes también pueden usar si ustedes lo desean. Entonces, dicho eso, yo tengo densidad baja y media, y de acuerdo a esto tengo seleccionado un KB de 25. Ahora, el diámetro del taladro es 9/7. ¿Cómo se procede en las fracciones mixtas? ¿Ya? ¿Cómo se procede a lo que es fracciones mixtas? ¿Alguien me puede decir esto para convertirlo en decimales? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cómo podemos convertir a lo que es decimales? ¿Ya? ¿Alguien? Ya tenemos dos opciones, ¿no? La primera es hacer fracciones mixtas, ¿no? 9/8 más 7, ¿no? 9/8 más, perdón, más 7 entre 8 y me sale este valor, 9,875. Ahora, hay otra opción que yo lo veo más viable, ¿no? Si yo no me acuerdo eso de las fracciones mixtas, es simplemente dividir esto, ¿no? Y sumarle a este entero, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que yo hago para convertir si tengo esto, ¿no? En lo que es fracciones mixtas. Nunca se olviden de ese tema y si no pueden repasar. Entonces yo reemplazo este y hago esta difícil operación y me sale 6,27 metros. No voy a poner metros acá, solo M, ¿no? Pero voy a, para recalcar un poco. Y en lo que es López Jimeno, como le decía, a un extremo, ¿no? Yo reemplazo también estos datos de acá, ¿no? Por ejemplo, la densidad de explosivo, el BOD, acá arriba, y la densidad de roca acá, ¿no? Y hago esta difícil operación, esto lo programo en la calculadora. Luego sí les voy a pedir que para este diseño comiencen de forma manual y una vez hecho, ya aprendido la secuencia, ya pasen en lo que es programación en Excel, ¿no? Pero si entienden eso, van a poder programar fácilmente en Excel. Luego tenemos esto y me sale 7,76. No hay una diferencia amplia ahí, ¿ya? Más o menos de un metro, prácticamente un metro tantos. Entonces yo les decía eso, ¿no? Y cuando vas incrementando más el diámetro, ya esta fórmula como que pierde su validez. Para diámetros pequeños por ahí que tienen, bueno, no, pero después no lo veo muy bueno yo. Entonces, pero es un parámetro de referencia, ¿no? Yo lo pongo siempre como mi máximo. Es el máximo que yo puedo aspirar en diámetro, pero en Burden. Ya como máximo yo puedo aspirar a esto de acá, para que mi volumen sea relativamente bueno. Pero debo agregar otros parámetros, o sea, debo modificar otros parámetros también antes del Burden, ¿no? ¿Listo? Entonces yo sumo estos de acá. Lo que yo hago generalmente es sumar 6,27 el de RH más 7,66 de López Jimeno y me sale 6,965, más o menos 7 metros en promedio. Y yo tomo este Burden de referencia, no este ni este. Es un poquito más o menos un promedio, ¿no? Como te dije, es el extremo que yo puedo tener. Y este sería el otro extremo, ¿no? Luego vamos a tener otra característica, el espaciamiento. Es el espaciamiento
es la distancia entre los taladros de una misma fila. ¿Listo? Esta es una sección de esta imagen. Aquí está es una sección ahí, un corte. Y yo estoy representando acá. Eso es el desplazamiento. Ya, estos taladros se pueden disparar con un mismo retardo, que sería el disparo con una secuencia en filas, que es el más sencillo, o con con diferentes retardos, que es el más complejo, y es donde se basa la voladura electrónica. ¿Ya? Este espaciamiento se calcula en función de Burden y a tu secuencia de encendido. ¿Ya? Si tienes una secuencia de encendido, vas a necesitar, vas a saber si o vas a usar retardos o no vas a usar retardos. Eso es importante saber. Porque hay un término muy interesante en voladura tajo abierto que es el timing, incluso en el subterráneo. El timing. El timing entre taladros mejora mucho la fragmentación. No es lo mismo sacar toda la malla que sacar de forma secuencial. Y tampoco es lo mismo sacar de forma secuencial entre filas y no es lo mismo sacar de secuencial entre taladros y filas. No es lo mismo. Son cosas muy distintas. Tienen propósitos muy distintos. En este curso vamos a ver solamente dos casos, ya el secuenciamiento entre taladros y filas, que es el más complejo, y entre filas, que es el más sencillo. El otro requiere un análisis altísimo. Entre el otro es muy sencillo. Para calcular según RH, vamos a multiplicar, vamos a multiplicar el burden por una constante, por una variable KS, perdón, que va a variar de dos extremos, de 1 a 2. Acá hay dos extremos. ¿Ya? Vamos a tener dos extremos. Cuando no vamos a usar retardos y cuando vamos a usar retardos. ¿Listo? Aunque RS nos habla mucho de lo que es este tema, ¿no? Con retardos largos, ya este 1.5 es con retardos short, de short times, ¿no? De long delay y short delay, ¿no? Así lo dice, así se le denomina. Y cuando no vamos a usar retardos, tenemos dos extremos y debemos saber, ¿no? O sea, los long delays van mínimo desde medio segundo y va subiendo cada medio segundo, de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, sí, 2.5, 4 segundos. Es el long delay. Y el short delay son en milisegundos, son menor a 500 milisegundos. De todo ese orden, 300, 400 y los órdenes de secuencia más alta, ¿no? De 17, de 25, 42, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando tú estás haciendo el diseño, debes saber en qué proyecto estás. Si vas a hacer el movimiento de tierras o carreteras, no es lo mismo la exigencia en ahí que para una minería, porque en minería va a haber mineral y el mineral requiere una buena fragmentación con los siguientes parámetros. Menor a 10 pulgadas, máximo tamaño menor a 10 pulgadas o
25 milímetros o 2,50 centímetros, ¿no? ¿Ya? 10 pulgadas o máximo 25,4 centímetros o 254 milímetros, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? En la exigencia. Asimismo, debe ser menudo, debe tener un P80, de acuerdo a cómo manejemos nuestro equipo, ¿no? Puede ser de 8 pulgadas, no sé, 6 pulgadas, de acuerdo a tu envergadura puede ser. ¿No? Entonces, eso tú que eres un P80, ¿no? Entonces, el P80 va a repercutir mucho en lo que es chancadora y ahora lo que es el mile to mile, lo que es el para molienda, ¿no? No solamente que tenga buena factura, sino que tenga nanofacturas, ¿no? Ya, o sea, no sé que se hace una presión móvil, sino que tenga nanofacturas, facturas, pero no facturas, fracturas. El fragmento debe tener nanofracturas. Eso es lo que exige ahora, ¿no? El mile to mile. ¿Listo? Entonces, yo tengo esos dos extremos. Para nuestro caso, en nuestro ejemplo, entonces vamos a tener un KS, ¿no? Un extremo es, como le decía, no vamos a usar, en este caso va a ser para minería y es para minera, no está especificando el problema, ¿no? Entonces vamos a usar taladros con milisegundos o de short light, por lo tanto, estoy escogiendo el especiamiento 1, ¿no? El down light sería para 1,5 y el 2 que no voy a usar, bueno, retardos. Ya no voy a usar los retardos. Entonces, eso debe ver la envergadura, ¿no? El long light, pues, lo puedo usar para una malla ya, para obtener una malla rectangular y de esa manera este, no tener una buena fracción. Realmente no nos importa, ¿no? Porque ese me va a ser removido, ¿no? De una carretera, de mundial, no, no va a ser usado, ¿no? En algunos casos puede ser como relleno, sí. Y ahí sí podemos ser más específicos, pero de ahí no, no puede ser, ¿no? Es el KS, ¿no? El KS es muy importante y va a determinar siempre tu malla, ¿no? Ya no solamente es usar el KS, tengamos siempre presentes qué proyecto vamos a usar. En este caso es igual que el burde, ¿no? 7 metros, 6 puntos no tanto desde acá, pero va a ser 7 metros. ¿Listo? Si nosotros tenemos el burden y el espaciamiento, ya podemos especificar nuestra malla de perforación. ¿Listo? ¿Qué tipos de malla tenemos? Tenemos la cuadrada, donde nuestro burden o nuestro espaciamiento es igual a nuestro burden. Lado a lado, los cuadrados tienen lados iguales. Bueno, listo. Tenemos una malla rectangular, donde nuestro espaciamiento va a ser mayor a nuestro burden y puede ser por un long delay. Pero con short delay puedo usar el 1,5. Yo puedo usar, no hay problema también. ¿Ya? Eso significa que voy a hacer mi secuencia de salida por filas, solamente por filas. Entonces voy a tener casi prácticamente un long delay, ¿no? Hasta que salga toda esa fila, entonces eso va a ser, ¿no? O sea, si secuencio cada fila, por ejemplo, acá puedo poner un retardo, salga esa fila y recién sale esta, entonces eh, puedo tener, ¿no? Una rectangular. Si no me interesa mucho la fragmentación.
Y, y tenemos también la malla alternada o triangular, ¿no? Listo. Acá nos dice especialmente su mitad del... Esto mucho cuidado con este término, ¿ya? Esto no significa que voy a dividir este burden que yo he calculado, por ejemplo, calculado 7 entre 2 3.5. No, no es cierto, ¿no? El desplazamiento sigue siendo 7 también. Lo único que nos dice esto que va a estar a la mitad ¿no? El desplazamiento va a estar a la mitad nada más. Ya a la mitad, bueno, esto es lo que nos dice EXA, ¿no? Pero yo generalmente le digo esto de acá, ¿no? Este es el burden, ya, y está en la mitad, y la otra fila se ubica a la mitad del desplazamiento del otro, ¿no? Eso es una alternativa. Y después siguen siendo iguales, ¿no? Acá vamos a formar un triángulo isósceles, ¿no? Porque estos lados van a ser iguales y este va a ser diferente a este, ¿no? Acá va a ser 7 y acá va a ser 7, no teníamos un ejemplo. Pero acá va a tener otro valor, ¿no? No va a ser 7. Ya. Entonces, teniendo eso, hay un principio también importante, ¿no? Hay otra malla, hay una variación que es el triángulo equilátero. Me estás diciendo si el costo es menor para diámetros por... Mira, el costo, el costo unitario en lo que es para diámetros pequeños es mayor, ¿ya? Siempre es mayor porque mueves mayor, o sea, mueves menor cantidad de material, ¿ya? Siempre va a ser mayor, siempre va a ser mayor en lo que es diámetros pequeños, ¿ya? Lo que decía en la diapositiva es que el costo, la distribución, costos de accesorio y agentes de voladura, ¿no? La comparación entre esos dos costos, ¿no? El costo de agente de voladura, que puede ser un ANFO, no sé, puede ser un Heavy, lo que tú deseas usar, un Slarry, no sé. Generalmente no es tan disparado en lo que es diámetros pequeños, que son casi paritarios, ¿no? Por así decirlo. En cambio, en diámetros grandes, pues el agente de voladura siempre me va a mandar ahí, ¿no? Siempre manda a hacer que más costos, por más que hagas voladura electrónica. Dicho eso, aclarado eso, continuamos. Entonces, dentro de eso, dentro de lo que es esta malla, hay una malla que es de triángulo equilátero, ¿ya? Significa que todos sus lados van a ser iguales. Y este tipo de malla yo lo conocí cuando yo llegué a Toquepala. Ya en minas convencionales no usan el triángulo equilátero casi. Usan el triangular simple nomás, ¿no? Ya, usan el triangular simple nada más. O sea, es prácticamente una malla cuadrada, solo alternada nada más. Ese es el triangular, ¿no? Simple. En cambio, el triángulo equilátero no. Tiene parecido, pero hay una diferencia, ¿no? Entonces, tiene un principio donde dice que cuando tenemos lados iguales, la distribución de energía es óptima, ¿no? Es buena en todos los lados es igual. Y esto se va a hacer cuando el espaciamiento o tu KS toma el valor de 1.15, ya muy cercano al valor de 1, ¿no? Que es en milisegundos. Ya, pero nos dice también una advertencia de que si tenemos juntas paralelas a la cara libre, podemos tomar un valor un poco mayor. Ya, eso para no soplar taladros, ya, o que crucen esto, ¿no? Sino que de alguna manera salgan de esas juntas. Entonces, vemos una comparación de la malla cuadrada, que esto es muy, o sea, para mí la malla cuadrada es
muy versátil, ¿ya? Es bastante simple, es muy buena, pero no te da muy buena fragmentación, ¿ya? No es muy buena. Si tú quieres una buena fragmentación que sea regular, homogénea y de tamaños pequeños, entonces no, para un cuaderno para mí no es recomendable. Generalmente se usa en desmonte, en movimiento de tierra, en carreteras, pues usan. Pero para la mineral no se recomienda la cuadrada. Sin embargo, sí se usa, ¿no? En Constancia, por ejemplo, usan la malla cuadrada y eso es porque es muy amigable en lo que es empalmes. Ya vamos a hacer cuando hagamos el diseño ya en el software. Acá les digo cuando son buenos en empalmes, ¿no? En cambio, la malla triangular equilátera no es buena en lo que es empalmes. No, no es muy buena. Lo que hacen, o generalmente cuando tienen este patrón, es que todo el banco lo diseñan y de acuerdo a tu polino te vas adaptando a eso. Ya, sin embargo, sí se puede hacer de la otra manera, ¿no? Pero a veces no hay un buen acople y vas a tener que variar así, ¿ya? Sin embargo, es muy bueno para fragmentación y es muy compatible. El triángulo equilátero y este RH es muy compatible con esto, como si también es muy compatible al modelo Cunningham. Es muy bueno, ¿ya? Es muy compatible. Ya, si tú quieres ir a ese tema, puedes pasar y no pasar por Lange, por esas cosas, ¿no? Que necesitan más simulación. Entonces, como ejemplo 3, ¿cómo calculamos o cómo nos pasamos del triángulo simple a un triángulo equilátero? Lo primero que debemos hacer es ya no usar el 1 que hemos hecho, sino usar el valor de 1.15, que es el teórico que nos manda el triángulo, y debemos usar el Burden calculado en lo posible, no el redondeado. ¿Listo? Entonces, multiplicando o haciendo esta difícil operación, pues vamos a tener 8 metros. Pero hasta aquí sigue siendo el isósceles de hace rato, es el triángulo simple, porque este lado va a ser igual, este es tu Burden calculado, pero tiene que ser así, o sea, ya no puedes redondear. En triángulo equilátero ya no puedes redondear, ya es una advertencia. Si vas a usar triángulo equilátero, tú no puedes redondear tu Burden. Ya, ojo con eso. Tienes que trabajar con el decimal. Para cuadradas sí puedes redondear. Y acá algo también me olvidé decirles, siempre trabajemos con valores enteros o cercanos a valor entero. Puede ser, o sea, yo no acostumbro trabajar con 2.30, por ejemplo, 32, 38, no. 2.30, incluso dos valores enteros de 5, ¿no? 2.50, 3, así, ¿no? Pero si tienes que usar así, siempre valor entero, 2.40, no 2.42, no. Nunca usemos eso. No es práctico. Ya en la vida siempre hay que ser prácticos. Porque nos vamos a enfrentar, porque ustedes no van a hacer la malla, les decía. Lo va a hacer un operador. Y va a ser más práctico, sin tantas complicaciones. Sin embargo, el triángulo equilátero te exige que tu burden trabaje en decimal. Sí o sí tienes que trabajar en decimal. Para que tu espaciamiento sea entero. Ese sí tiene su valor entero. Entonces, una vez calculado esto, tienen acá. Yo debo convertir a mi nuevo burden con esta fórmula. Espaciamiento raíz cuadrada de 3 sobre 2 o por 0.8. Yo generalmente uso esto de acá. Entonces reemplacemos esta condición y me da este siguiente burden corregido. Debo corregir 6.92, 8 o 6.93. En este caso ya tengo un triángulo. Ya no me creen. O decir, oh, no, entren a la AutoCAD y hagan eso. Hagan esa operación y va a salir un equilátero. Y lo van a ver en el MyPlan. Van a ver, sale el equilátero. Cuando vamos a hacer en el Plus Pattern, le sale el equilátero. Todos los lados iguales. ¿Ya? Entonces, si yo voy a usar eso, ojo, ¿no? Miren, mucho cuidado con esto, ¿no? Lo que estoy haciendo
el espaciamiento que yo he calculado es 7 metros, ¿ya? Y está aumentando mi espaciamiento. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo mi burden, ¿ya? Y eso me va a permitir una fragmentación más menuda. Pero, ¿qué va a pasar? Ay, te otro problema. Van a incrementar mis costos de perforación y muy probable tus costos de voladura. Tienes todo, tiene ventajas y desventajas. Ya, pero el mile to mile nos dice, el principio de mile to mile nos dice que mayores esfuerzos y costos en voladura van a reducir los costos en molienda y chancado. Y los costos de chancado pues no se comparan para nada a los costos de voladura, para nada. Son 40 hasta 80 veces más alto. Entonces, para nada. Entonces, por este costito no voy a hacer, entonces es totalmente viable. La gran mayoría de las grandes minerías usan el equilátero, salvo Constancia, he visto que no usa, usa otro tipo de control. Entonces, dicho eso, también nuestro burden se ha corregido, nuestro espaciamiento ha cambiado, ¿ya? Entonces, yo debo saber qué triángulo quiero hacer y para quién voy a hacer. Un triángulo que yo no voy a usar para desmonte, muchachos, no, no usen. Otro principio importante es la sobreperforación, SP. Algo que quiero también, muchachos, que se graben estos símbolos que estoy poniendo de acá, esas abreviaturas de acá, ¿no? Para Burden B, para especiamiento E, se graben, ¿ya? Porque ya para el diseño ya no vamos a poner ese completo, solamente su abreviatura. La sobreperforación SP, ya es la longitud que tú sales de acá de tu nivel de piso, ¿no? Este es el diseño de acá, ¿no? Pero ¿cuál es su finalidad? Mantener el piso rasante. ¿Por qué, no? Eh, Esto es para evitar lomos, ¿no? Lomos en tus disparos. Ahora, ¿por qué se generan estos de acá, no? O sea, es más fácil que el equipo, el tractor niveles sobre un material ya movido que sobre un peñasco, ¿no? O sea, sobre un lomo, una chancara, y eso va a necesitar una, sí o sí, voladura secundaria. Entonces, esto de acá debemos tener, sí o sí, al principio de voladura, pero hay que tener mucho cuidado con este parámetro. ¿Qué nos dice RH? RH nos dice lo siguiente. RH nos dice que el KJ para superperforación es KJ por el burden, dice, ¿no? Todo esto en función del burden. Y nos dicen que el KJ varía de la siguiente manera. Para roca suave 0.2, para roca media 0.3 y para roca dura 0.40. Eso nos dice que debemos tomar. No obstante, le estoy poniendo un KJ 0.10 para valor práctico. Y acá voy a aclarar lo siguiente. Hagamos un cálculo, a ver, para este mismo ejemplo, 9,7 octavos y ya hemos calculado el burden y todo eso. ¿Cuánto hemos calculado el burden? 7, ¿no? También tenemos otro burden, ¿no? Pero eso todavía no lo vamos a usar. No, no lo vamos a usar. Es una aclaración, ¿no? Del ejemplo. Em, por principio, esta roca media les decía, ¿no? ¿Qué valor debemos tomar? 0.3. Y acá creo que R sí se equivoca muchísimo. Si yo les voy a decir francos, ¿no? Yo no uso, aquí de RH, no uso. Me parece muy mal. Y generalmente uso el mínimo, ¿no? En este caso, si voy a usarlo, lo uso el mínimo, ¿no? Por ejemplo, uso el 0.2, me da 1.4, ¿no? Como les decía, puede usar esto o un valor entero, ¿no? 1.5 en este caso. Pero les decía lo siguiente, ¿ya? La sobrepronunciación, ya les decía que es importante para que no haya lomos, para que la plataforma ya para la siguiente malla sea así por plano, ¿no?
sino que quiero seguir lo siguiente acá, ¿no? La sobreperforación ya repercute sobre las vibraciones, ¿ya? Porque ¿dónde va a estar la carga más comprimida? En el fondo del taladro. Si yo pongo mi iniciador, mi booster hasta el fondo, o sea, donde una carga donde está ya confinada, porque si está confinada significa que su densidad ha subido, ¿ya? Y eso qué va a implicar que las vibraciones se suban más de lo que deben. De acuerdo, la sobreperforación no debe ser exagerada. Incluso en cámaras, usando cámaras de aire, la sobreperforación es menor que este valor práctico. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Si yo hago una sobreperforación, por ejemplo, en este caso, si hago una sobreperforación de 1,5 meses, si el perforista se pasa a 2 metros y yo cargo el taladro, así como estos 2 metros, ¿ya? Número uno, estoy aumentando mi longitud de carga porque yo tengo un taco ya establecido. Y en esa parte del fondo va a ser más confinada todavía. Entonces mis vibraciones van a subir y las vibraciones se deben cuidar, en especial en tajos que van a tener varios años de vida. En canteras, más bien, a nadie le importa en canteras, ¿no? Porque finalmente son tres, cuatro banquitos y eso no pasa nada. Pero si tienes canteras donde, por ejemplo, me tocó estar en Sesu, donde hay población cerca, las vibraciones van a molestar, van a molestar. Entonces yo debo cuidar mucho de esta sobreperfusión. Entonces yo no puedo pasar, no, si sé pasar el perfil, yo qué voy a hacer, debo rellenar mi taladro, debo agarrar el tips y rellenar y hacer una nueva medición. Ah, ya recién hago carga. Entonces, otra cosa que se hace también, ya entrando a lo que es cargueo de taladros, es que el booster se sube a nivel, ya, a nivel del pie de banco o una cierta distancia determinada. Se sube, pero no se deja al fondo. Jamás, jamás se deja al fondo. Si es que quieres credibilidad, si no te interesa, bueno, ponle al fondo nomás. ¿Listo? Entonces, en el valor práctico es el 10% de tu altura de banco. Acá dice KJ, estamos usando este acá, pero hay un KJ por altura de banco. HB. Entonces, es lo que se usa en la práctica. Si tienes banco de 5, ¿cuánto va a ser tu superposición? 0,5. Si es de 10 metros, ¿cuánto va a ser tu superposición? 1 metro. Si es 15 metros, va a ser 1,5. Es lo que se usa. Y es el mejor valor, yo creo. En este caso tenemos una altura de banco de 10, va a ser 10%, es 1 metro. Y es mucho menor y cuido. Y me parece mucho mejor ese valor que han llegado. Esto, la longitud de taladro ahora, L. La longitud de taladro es simplemente la suma de la altura de banco más la sobreperforación. Yo debo perforar la altura de banco para yo sacar mi drill y su sobreperforación. Esa es la longitud del taladro o profundidad. ¿Listo? Para este ejemplo, tenemos una altura de banco de 10 y habíamos que vamos a respetar RH, ¿no? Porque simplemente es un ejemplo nada más aplicativo. Nada más. Eso me sale 11,50, ¿no? La longitud de mi taladro. Longitud de taco. Acá también es importante tener lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es el taco? El taco es esta parte de acá encimita del taladro que nosotros tapamos con los detritos del taladro, con roca chancada, o puede ser una cámara de aire también, y también detritos, ¿no? ¿Cuál es su función? Retener
los gases que van a salir, porque si bien el explosivo tiene un poder brisante que va a depender del VOD, y el VOD de la presión de detonación, la presión depende del VOD, entonces algo importante que es en el desplazamiento de material son los gases del explosivo. Aparte del rompimiento va a haber un desplazamiento. Esa función nos va a ayudar el taco. Ya, acá también hay otras consideraciones. ¿Qué pasa si yo no tapo, yo no le pongo taco? Yo no voy a tener esa expansión por gas, ese desplazamiento. ¿Por qué los gases van a salir por acá? Ahora, si mi taco también tiene un detritus muy fino, cuando yo tengo, o sea, yo estoy en el campo y veo una malla que el detritus es muy fino, generalmente hay que ponerle roca chancada, eso, porque no puede ser también muy fino, porque igual lo va a soplar. Luego, ¿qué pasa si yo pongo un taco insuficiente? ¿Qué pasa si yo me paso? Estoy ahí, lo he cargado además, hay una sobrecarga. Voy a tener un taco insuficiente. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a haber fly rocks. Aparte de que me va a aumentar vibraciones, va a haber fly rocks. Va a haber disparo de boca, de rocas de la boca del talado. Así van a volar. En pequeña minería quizás no lo vean eso. Yo casi no me preocupaba por los fly rocks o no me preocupo cuando hago canteras, porque los talados son muy pequeños, ¿no? Pero ya en gran minería, donde yo les decía, hay una carga grandísima, ahí sí va a haber, así como proyectiles, y van a dañar equipos. Tener mucho cuidado con el taco. Ahora, ¿qué pasa si mi taco es mucho más grande de lo que debería poner? Va a haber bolones acá o falta de rotura acá en la parte del taco, o sobredimensionamiento en esta parte de acá. Mala rotura, a ver. Mi taco debe ser o ya no puede ser ni pequeño ni muy extenso y tampoco no puede ser destapado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, Ash, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que el taco es igual a KT por el burde. Y este KT sí es bueno de Ash. Sí es una muy buena guía. Entonces tenemos para roca dura es 0.7, para roca media es 0.85 y para roca suave es 1. Acá yo puedo jugar valores, no significa que voy a tomar. Entonces nuestro caso es, igualmente, no es la misma mina y aquí hay algo importante, ¿no? Que me olvidaba comentarlo, me había olvidado comentarles también. Miremos esta malla. Listo. Estos talados de acá son taladros de cresta y su carguillo va a depender de acuerdo al cuerpo que tiene esta cresta. Si tiene más cuerpo, puedes llenar como una producción y si tiene poquito, puedes hacerlo como un contorno. Entonces, dentro de una malla, porque en voladura super tenemos dos tipos de mallas, las primarias y las secundarias. Las mallas primarias son las de producción, son estas de acá. Y la secundaria son los talados que apoyan a la primaria, ya como son los talados trim o de recorte y los talados de recorte. Ya tenemos esos tres tipos de talados. Los talados de recorte vamos a desarrollar ya en clases posteriores. El precorte no lo vamos a tocar porque es un tema un poquito aparte ya. No se va a hacer muy extenso el curso. Este, pero dentro de esta malla primaria se llama porque influye en la producción.
En cambio, la secuencia solo es un apoyo, un soporte. Van a generar mayor estabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos los talados y acá tenemos los talados de producción. Estos de acá son los taladros de producción. Y luego tenemos los taladros de contorno, que son todo esto, que está al contorno de mi polígono o proyecto. Estos son los taladros de contorno. ¿Por qué se le dice contorno? Porque están cerca de un contorno. Y su función no puede ser la misma de la producción. Si es arrancar el material, sí, pero debe cuidar el contorno para evitar lo siguiente: los by break, que es la rotura hacia atrás, y los over break, que es la rotura a los costados. Si tu secuencia de salida va a ser en esta dirección, acá va a ser el back break. Ojo, ya voy a hablar más de lo que es este tema ya adelante en el diseño ya, o sea, ya con la secuencia de salida, dar recomendaciones de cómo deben ser estos disparos. ¿En qué sentido? ¿Listo? Entonces, para evitar eso, entonces se hace, para evitar, por ejemplo, la secuencia de salida, acá tengo el back break. Entonces, mi creada de contorno va a evitar mi back break. Y mi secuencia sería que es otro tema ya. Y este contorno va a evitar, todo esto de contorno va a evitar el overbreak, la rotura a los costados. Entonces, dentro de la malla prima tenemos los talados de producción que van a ser solamente contaditos y los talados de contorno. Todo esto son los talados de, tenemos dos en una malla. Y el carguillo no puede ser igual. ¿Listo? Nuestro taco debe variar. ¿Listo? Entonces, para los de producción, vamos a utilizar el M que se aproxima a 0.8, este de acá, ¿no? El valor nominal que nos dice de acá, ¿no? 0.85. Yo le estoy poniendo condiciones ¿para qué? Para sacar un valor entero, ¿no? Un poquito más, porque si ustedes multiplican 0.85 por 7, le sale un valor así, pues, decimal, ¿no? Pues, para que no me salga eso, yo le estoy poniendo este decimal y me sale un valor entero, 6 metros. Hace mi taco en producción. Sin embargo, en contorno, debemos cuidar el contorno de los taladros. ¿Por qué debemos cuidar? Porque hay taladros cerca de ahí. Pueden haber taladros y lo vamos a derrumbar. Y en otros casos hay que cuidar el talud, ¿de acuerdo? Cuidar el talud. Entonces, eso nos va a hacer, también se les conoce como taladros buffer, ¿ya? Taladros buffer. Lo van a escuchar en otra bibliografía. Taladros buffer, ya, son los de contorno. ¿Listo? Entonces, generalmente pueden usar este valor escala. Yo generalmente lo sumo, ¿no? Medio metro, un metro, de acuerdo, cómo quiero cuidar. ¿Ya? Pues ya le he puesto acá un valor, ¿no? Que salga 6.5. Sí, de hecho, solamente de manera práctica. Pero yo generalmente lo sumo un medio metro, un metro. De acuerdo al tipo de roca también. Si es una roca dura, no le voy a poner un metro, pues, porque me van a salir bolones ahí. Le pone medio metro, eso es razonable. Y si tengo diámetros grandes de 11 pulgadas, de 2 y un cuarto, tampoco voy a poner medio metro, tengo que poner un metro, ¿ya? Si no, también voy a tener problemas. ¿Listo? Entonces, mi producción va a ser taco 6, mi contorno 6.5. Incluso puede ser 7, de acuerdo al tipo de roca. Si es un poquito más suave, entonces le pueden poner 7, no hay problema. ¿Ya? Luego otro término, si tenemos el taco, tenemos una longitud de carga y tenemos varios tipos de carguillo. Tenemos longitud de carga completa, ¿de acuerdo? Para taladas, longitud de carga para producción, este de acá es. Taco P es taco de producción. Taco C
O TC es taco de contorno. Longitud CP es longitud de carga de producción y LCS es longitud de contorno. No obstante, también tenemos otros tipos de carga, por ejemplo, para el taladro trim o recorte, tenemos solamente carga al fondo, ¿no? O también cargas espaciadas. Carga al fondo, carga arriba, ¿no? Fondo y arriba. ¿Listo? Tenemos varios tipos en eso, nuestras cargas, ¿no? Cargas espaciadas, pues, ¿no? O de carga completa, como esto, o de carga al fondo nada más. Entonces, hay varios tipos de carga o taladros, ¿ya? Van a haber varios tipos, ¿ya? En gran minería generalmente se utiliza por taco. El cargueo de taladro se hace por taco. Dices, ah, ya, esta malla que va a tener, taco 7, taco 8. Esta malla de acá va a tener taco 6, taco 7. Cuando te dicen 6 y 7, ah, ya. Producción cotorno te están diciendo. Taco 6, ah, ya, te están diciendo eso. Ya se hace por taco. Por eso es que van, en lo que es gran minería existe personal de piso, el winchero, que ayuda al camión cargador, al camión mezclador, ¿ya? Y ese señor, pues, es el que guía el carguero por taco, por longitud. Entonces, si yo voy a usar por taco, simplemente la longitud de carga va a ser la siguiente fórmula. Longitud de taladro menos la longitud de taco. La longitud de carga va a ser la longitud de taladro total menos. Ahora hay otro caso, ¿listo? Hay otro caso que también se utiliza mucho en canteras, en otros lados, en áreas pequeñas, que es en función de la longitud. Puede ser un medio o dos tercios de la longitud o la fórmula que tú quieras. ¿Cuántos vamos a cargar? Mitad del taladro. ¿Cuánto vamos a cargar? Dos tercios. Ahí ya. Y hay otro que se hace por cantidad de explosivo. La longitud de carga es por cantidad de explosivo. ¿Cuántos kilos? 200, 200. ¿Cuántos kilos? 40, 40, 40. Y generalmente se usa en los taladros de recorte o trim. Carga de fondo, 100 kilogramos. Carga de arriba, 150. Allá, correcto. Ahora, también se puede hacer esto, sí, también se hace en cantera, ¿no? ¿Cuánto va a entrar? Un saco, ¿cuánto es un saco? 25. Ah, ya, perfecto. Son tres tipos de carga, ¿verdad? Y eso va a depender de lo que tú. En este caso, como es minería, gran minería, va a ser por taco, ¿no? Vamos a reemplazar la fórmula que va a ser, eh, vamos a tener longitud de carga para producción y longitud para amortiguación, ¿no? Para lo que es producción, vamos a tener 11,50 menos 6, ¿no? Que es el taco, va a ser 5,50 y para la amortiguación que habíamos puesto 6,50 al taco, vamos a tener 5 metros, reemplazando, ¿no? Porque mi longitud total es 11,50, hemos calculado, ¿no? Altura de banco más la sobre de perforación. Y este es el taco. Este va a ser mi longitud de carga. ¿Cuánto vamos a cargar? 5,50 metros. Y en el otro 5 metros. Sumado a eso, y por último ya para terminar la sesión del día de hoy, vamos a hacer lo que es densidad de carga lineal. La densidad de carga lineal es la cantidad de explosivo que contiene o ingresa en un metro lineal de columna de carga. Esto es importantísimo sacarlo. La densidad de carga lineal es básico, ya es entender. Y para cada taladro va a ser una diferente densidad de carga. Matemática tiene una fórmula extensa, ¿ya? Pero en Excel lo han resumido así.
densidad de carga lineal es igual a 0,507 por el diámetro al lado al cuadrado por la densidad del explosivo. Tu densidad explosiva va a estar en gramos por centímetro cúbico y tu diámetro va a estar en pulgadas. Total, como trabajas en campo. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos un diámetro de 9 a 7 octavos y nuestro explosivo va a ser ANFO de una densidad de 0,85 gramos por centímetro cúbico, ¿cuánto va a ser? Simplemente reemplazamos. Nos sale 42,02 kilogramos por metro. Esto es importante, esta densidad de carga lineal. Para carguillos múltiples va a ser importante, especialmente para talados es necesario conocer también. ¿Listo? Hasta aquí la sesión del día de hoy. Continuamos, vamos a culminar la sesión el día lunes y vamos a proceder con el cálculo real para hacer el diseño ya en el software. Nos estamos quedando en densidad, ya nos faltan algunos pequeños términos ya sencillos para acabar, ¿no? Y procedemos al diseño. ¿Listo? Asimismo, le he adjuntado en el aula virtual ya problema de aplicación y quiero que empiecen ya a practicar el diseño. Todo lo que hemos visto acá es ese punto, hasta densidad, háganlo. Ya, todo lo que hemos visto acá ya háganlo, vayan avanzando. Y la diapositiva les voy a hacer cargo también ya en el aula virtual para que si ustedes se puedan guiar ya nada más y solo esperar la explicación del caso.